Listo, pues empezamos. Gracias. Estábamos esperando a que se conectaran algunos más. Y bueno, de una vez vamos empezando. Yo soy Silvia Gutiérrez. Estoy en el área comercial de M2Crowd, en la parte de inversionistas. Y pues muy contentos de tener invitados a Continuum. Están Fausto y Ibero con nosotros. Muchas gracias por estar por acá. Gracias, Silvia. Quería pedirles primero si se pueden presentar, nos cuentan un poquito de qué hace Continuum, qué han hecho ustedes. Claro que sí, muchas gracias. Mi nombre es Verónica Carranza, soy egresada de la Escuela Bancaria y Comercial, soy fundadora de Continuum junto con mi socio Fausto Morales. Continuum ya tiene 11 años, iniciando operaciones de manera muy tradicional, apoyando toda la parte de la contabilidad general, la parte fiscal, y hoy día evolucionando junto con M2Crowd para asesorar e invitar a nuestros clientes a invertir su dinero en este tipo de plataformas inteligentes. Muy agradecido, Silvia, gracias. Gracias a ustedes. Fausto. Pues nuevamente gracias, Silvia. Mi nombre es Fausto Morales, soy contador público egresado del ITAM. He tenido la oportunidad de participar en las áreas financieras de distintas empresas, de distintos sectores, por supuesto, y hoy en Continuum pues damos asesorías en materia fiscal y contable, como lo mencionaba Verónica, y bueno, pues nos hicieron el honor de invitarnos para platicarles acerca sobre todo de las implicaciones fiscales que tienen el invertir sus recursos en M2Crowd o en instituciones parecidas a M2Crowd. Y por supuesto también darles una breve descripción de aquellos que tienen la oportunidad de referenciar clientes aquí con M2Crowd, pues también decirles más o menos cuáles son esas implicaciones, sobre todo fiscales. Perfecto, sí, es que nos preguntan muchísimo. Luego el tema de esto de la retención y cómo aplica, y yo tengo que hacer declaraciones o no, ustedes ya me están reteniendo, pero a la vez sí tengo que declarar, entonces pues queremos aprovechar y pues por eso también les pedíamos si nos podían dar como una presentación general de este tipo de situaciones que podrían estar viviendo cada uno de nuestros clientes, que pueden ser diferentes, pero de una manera que pues vamos a entrar, ¿no? Como al tema, y sí, podemos compartiendo si quieren su presentación. Por favor. Ok, la idea principal con la que queremos partir y que bueno, seguramente todos ustedes se deben de estar preguntando es, primero, ¿qué es un ingreso? ¿No? Entendemos, y todos entendemos aquí, que los intereses que estamos obteniendo son un ingreso, pero partamos de qué es un ingreso. En términos generales, para que lo sepan y lo sepamos todos, un ingreso es aquello que incrementa nuestro patrimonio. Muchas veces solemos erróneamente pensar que los ingresos pues son aquellos que se asimilan a una entrada de efectivo, y en realidad no. La realidad es que si estamos teniendo un incremento de nuestro patrimonio, ya sea en efectivo por supuesto o en bienes, pues es un ingreso. Entonces, partiendo en ese sentido, pues creo que todo aquello que cambie de manera positiva el patrimonio lo consideremos como ingreso. Ahora bien, la segunda pregunta que deben de tener por ahí y que bueno, pues también solemos hacer es: ¿por qué yo, persona física principalmente, por qué tengo que pagar impuestos? Pues muy fácil, y esto está regulado en nuestra Constitución mexicana. La Constitución nos dice en términos generales que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público. Así de fácil, ¿sale? ¿A qué se refiere? Pues evidentemente a que el gobierno necesita hacerse de los recursos necesarios pues para poder construir carreteras, para poder construir tubería para el agua, para que tengamos luz, etc. Obviamente los impuestos es la manera más ortodoxa de que el gobierno se haga recursos. Hay algunos otros medios, por supuesto, pero bueno, es la principal. Ahora bien, si partimos de que la Constitución como tal nos está diciendo que los mexicanos estamos obligados a pagar impuestos,
La ley del impuesto sobre la renta en concreto ya nos establece o nos define principalmente qué son o cómo se define qué es un mexicano, ¿no? Y realmente la definición es mucho más amplia de lo que pensamos. Solemos confundir también la parte de que ser mexicano es tener esta nacionalidad. Y la realidad es que es mucho más amplia que esto, ¿no? Entonces nos habla de que además estamos obligados a pagar impuestos los que residimos en México. También hay por ahí un concepto que habla de que si obtenemos ingresos que provienen de fuentes de riqueza en territorio nacional, también estamos obligados a pagar impuestos. Entonces, empecemos por definir qué es un residente en México. Para una persona física, muy sencillo. Simplemente nos dice, si estableciste tu casa habitación en México, estás obligado a pagar impuestos. Así de fácil, ¿vale? Si se fijan, no nos habla en realidad de nacionalidad mexicana como tal. Ahora bien, excepcionalmente también nos dice, oye, yo sé que a lo mejor tu casa habitación la tienes en México, pero también tienes una casa en otro país. Ok, en ese caso también te van a considerar como residente en México, ¿correcto? Si es este caso de que tenemos o solemos vivir parte del año en otro país, pues nos dice que vamos a pagar impuestos si nuestros centros de intereses vitales se encuentran en territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Uno, ya sea que más del 50% de nuestros ingresos los obtengamos de fuente de riqueza en México. ¿Qué quiere decir fuente de riqueza en México? Que los recursos salgan de México. Así de sencillo, no requiere mayor explicación. Y dos, que tengas tu centro principal de actividades profesionales, es decir, que tu labor la realices principalmente desde México. La plática la queremos enfocar un poco hacia las personas físicas porque en realidad pues yo creo que es la masa que tenemos ahorita como visitantes, pero bueno, no dejemos de lado las personas morales. Las personas morales son residentes en México cuando la administración principal de su negocio o su sede de dirección efectiva está aquí. Entonces, no nos compliquemos, si la persona moral se constituye en México y resulta que los directivos, los que toman decisiones están en México, se va a considerar residente en México, ¿correcto? Bien, ya entendimos más o menos en términos generales qué es un ingreso y por qué yo debería de pagar impuestos en México. Con todos estos supuestos establecidos en la ley, pues evidentemente creo que podemos entender que un interés es un ingreso. ¿Por qué? Porque si yo hoy invierto 100 pesos y al final del plazo resulta que voy a obtener 120 pesos de regreso, pues muy fácil. De esos 120 pesos, 100 es mi capital que invertí y tuve 20 pesos de rendimiento. Mi patrimonio se incrementó en 20 pesos. Por lo tanto, esos 20 pesos deben ser considerados como ingresos. ¿Correcto? Y les aplica entonces esto que mencionas, que es la ley del impuesto sobre la renta. Así es. Muy bien. Así es. Bien. Que en nuestro caso nosotros lo tenemos el 1.04 correcto, correspondiente a esta ley. Así, en realidad el 1.04, Silvia, está establecido en la Ley de Ingresos de la Federación. Okay. Por ejemplo, ahorita estamos en la época en la que tanto el Ejecutivo como nuestros legisladores aprueban todos los cambios en materia fiscal para el próximo año. Cabe aclarar que bueno, todo este proceso ya se culminó, ya sabemos los cambios que se vienen y uno de ellos efectivamente es el cambio en la tasa. El 1.04 que hoy está vigente para 2020 va a ser de 1.45. ¿Correcto? Uh-huh. Bien. Ahora, pues evidentemente la siguiente pregunta pues es ¿qué debemos considerar como intereses? ¿No? O sea, y como lo decíamos al principio, pues se trata un poco de abrir el panorama de lo que reciben aquí, pero a lo mejor algunos de ustedes pueden tener otro tipo de inversiones en otros lugares, ¿no? En términos generales y a manera de mencionarlos, la ley del impuesto sobre la renta nos lo define y nos lo define para todos, para personas físicas y para personas morales. Es una definición de carácter general. Solamente vamos a mencionar algunos, no se trata de mencionar todos porque establecen muchos supuestos.
Pero el primero de ellos es los rendimientos de deuda pública. O sea, si yo invierto CETES y el CETES me da un rendimiento, pues el rendimiento lo tenemos que considerar como interés. Otro ejemplo son los reportos. Es un título valor que es muy sencillo, es muy utilizado sobre todo por empresas que buscan liquidez de corto plazo, y es comprar un título a un precio. Al final del plazo lo vendes un poquito más caro, y entonces la diferencia te piden que la consideres como interés. Monto de contraprestaciones correspondientes a la aceptación de un aval se refiere a un préstamo donde tengas un aval. Pues evidentemente el préstamo conlleva interés, pues evidentemente esa parte pues debemos considerarla como un ingreso. La ganancia por enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito colocados entre el gran público inversionista. Bolsa de valores, ¿no? El rendimiento que me genera en bolsa de valores es un interés. Otro ejemplo es el factoraje financiero. ¿Qué es el factoraje financiero? En términos generales es cuando generalmente las personas morales tienen cartera vencida y necesitan liquidez, y están en esa parte de que muchas veces les cuesta trabajo cobrar o recuperar esa cartera vencida. Resulta que la pueden vender, y la pueden vender a través del factoraje financiero. La venden obviamente a un precio menor de lo que está por cobrar, la compra otra empresa, la compra más barato, y entonces esas diferencias pueden ser consideradas como interés. Okay. Y en estos casos, ¿aplica para todos este porcentaje? ¿Es diferente de que depende? No. Que en algunos casos es 20%. Así es. La tasa puede cambiar, pero la ley está establecido que depende mucho de la situación. Y la situación, con situación me refiero a quién te va a retener, ¿correcto? Hablando de instituciones financieras, en términos generales podemos decir que es el 1.04 vigente hoy. Hablando de otro tipo de instituciones, es el 20%, por ejemplo las aseguradoras. Pero eso es sobre ganancias. Sobre la ganancia. Sobre ganancia de que el 1.04 es de capital, ¿no? Es correcto. Y las reglas son distintas. El 1.04, ojo, se aplica sobre el capital invertido. Okay. El 20% se aplica sobre el rendimiento. ¿Sale? Y repito, el 20% depende del tipo de institución. En este caso puede ser una aseguradora, o si hay un préstamo entre particulares, también aplica esta regla del 20%. ¿Correcto? Pero bueno, nosotros estamos enfocados al sistema financiero. Así ¿Bien? es. Ok. Otro ejemplo de interés, ya para irnos un poquito más rápido, es el arrendamiento financiero. Si alguno de ustedes resulta que está rentando, por ejemplo, un automóvil, bueno, pues la suma de las rentas que dure la vigencia del arrendamiento y la diferencia entre estas y lo que costó el automóvil, pues la diferencia es un interés. ¿Para quién? Pues para el arrendador, ¿no? Tratamiento de interés para las ganancias o pérdidas cambiarias, pues bueno, también no tiene mucha ciencia. Pues resulta que invertí en dólares, y si hoy invertía 19 pesos y en un mes resulta que el tipo de cambio ya está 21, bueno, pues la diferencia la tenemos que considerar como interés. Enajenación de acciones de fondos de inversión, es decir, el día que ustedes, vamos a suponer que ustedes tienen invertidos fondos de inversión, se quieren salir un día o al mes siguiente, bueno, pues la enajenación que van a hacer de esas acciones en sus fondos de inversión, pues también puede ser considerado como interés. Y ya por último, y aquí pues evidentemente los legisladores no se equivocan, es los rendimientos de crédito de cualquier clase. Así de fácil. Es decir, si no te ubicas en ninguno de los otros supuestos, aquí te tienes que ubicar a fuerza, ¿no? Porque aquí es como que la caja, ¿no? Independientemente del nombre con que se les decide. Entonces no hay pierde. La idea solamente es tratar de ubicar tu interés dentro de los supuestos que te establece la ley, ¿no? Bien. Y todos estos intereses se deberían declarar. Se tienen que declarar. Aquí sí no es opcional. Evidentemente todos los intereses, ya por estar dentro de la definición que establece la ley del impuesto de la renta en su artículo 8, pues los tenemos que declarar. En función de quién los obtenga. Las reglas son distintas tanto para las personas físicas como las personas morales. Ahorita solamente vamos a hablar de físicas, de cómo aplican las reglas tanto
cuando ustedes tienen su inversión y qué es lo que hace la institución financiera con ese capital. Y por el otro lado vamos a hablarles de qué van a tener que hacer ustedes cuando termine el ejercicio fiscal, porque por supuesto que lo van a tener que... Ok, y otra pregunta. Por ejemplo, si ya me retiene la institución, de todas formas hay que declarar, hay instituciones que no retienen, ¿cómo aplicar? Ok. En estricta teoría, todas las instituciones financieras tienen que retener. Y es una obligación que le establece la ley a las instituciones financieras. No es optativo. ¿Sale? Cabe aclarar que muchos intereses, pues bueno, pueden ser obtenidos por personas físicas y morales. Las retenciones se aplican para todos. ¿Correcto? La implicación con IVA es otro cantar. Generalmente la mayoría de los intereses están exentos de IVA. Por eso es que a lo mejor muchos de ustedes nunca han visto un IVA en sus intereses, ya sea a lo mejor de este tipo, o pueden ser a lo mejor en sus créditos hipotecarios, etc. Entonces el IVA generalmente pues no lo vemos. ¿Correcto? ¿Qué es lo que hace la institución financiera en términos generales cuando ustedes tienen invertido su dinero? Aquí estamos poniéndoles un ejemplo para que lo veamos de manera esquemática y vamos a partir de que una persona física invierte $1,000,000 en tu banco, ¿no? Le están ofreciendo un rendimiento del 20% anual. Vamos a suponer que esta persona inició su inversión el 1 de enero, ¿correcto? Esas son las premisas. ¿Cuánto va a obtener esta persona si mantuvo su dinero, su capital de $1,000,000 durante todo el año? Pues va a obtener $200,000, ¿no? Muy fácil. 20% por el $1,000,000. Eso es por la parte del rendimiento. Pero fiscalmente, ¿qué es lo que tiene que hacer la institución? Pues les tiene que retener. ¿Qué quiere decir que les tengan que retener? Que les van a quitar la tasa que mencionábamos y que mencionabas tú, Silvia, del 1.04, ¿correcto? El 1.04, como lo comentábamos, se determina sobre el capital invertido. Si ustedes se fijan, realmente no se determina sobre los $200,000, se determina sobre el $1,000,000. Por eso es que es una tasa tan pequeñita. En el caso de este supuesto, a esta persona se le va a retener $10,400 durante todo el año, ¿correcto? No es por mes, es en todo el año. Evidentemente, esto se va a repartir en 12 meses. ¿Por qué en 12 meses? Porque la institución financiera como tal tiene que reportar al SAT mes con mes, tanto su propia información fiscal como la de sus clientes, en este caso el impuesto que les retiene y cuánto les está pagando o devengando de rendimiento. Eso va en sus declaraciones mensuales. Por eso es que también mucha gente también piensa que todavía una institución financiera tiene que entregar constancia, Silvia. Sí. Y la realidad es que ya no. Y es por esta situación, porque como la institución financiera mes con mes presenta pagos provisionales y presenta información de este tipo, de este carácter, pues ya no es necesario. Pues esa información ya va ligada a tu RFC. Así es. Y ya no necesitamos estar pidiéndole a cada institución en la que invertí, pásame mi constancia de intereses para mi declaración anual. Es correcto. ¿Sí? Y aquí, si me permites, me regreso un poquito a la pregunta que hiciste. De que sí están obligados a presentar sus declaraciones. Gracias a que la institución les retiene mes con mes y lo presenta a la autoridad, y ya se lo está pagando a nombre de la persona que está invirtiendo, esa persona no tiene la obligación de presentar su declaración anual si solo hace este tipo de actividades. Que sea una persona, un asalariado, como es lo más común, que pone a invertir su dinero en el Suprado, ya no necesita hacer su declaración anual para declarar lo que MSU-Crowd les está reteniendo. En ese supuesto, así de sencillo, no tienen la obligación de presentar una declaración anual. Ya, lógicamente, las variables de si gana más de $400,000, si tiene otro tipo de ingresos, ahí sí
tienen la obligación, ¿sí? Las variantes ya son varias, son muy diversas, pero en este esquema sencillo de soy un asalariado, solo estoy poniendo mi dinero a invertir y tengo que presentar mi declaración anual, no es obligatorio. De hecho es una opción, la ley lo establece como una opción, o sea, es decir, el contribuyente mismo puede elegir entre presentarla o no presentarla. Me regreso un poquito, nada más para que se entienda bien. El tema de la retención son pagos provisionales que los hace la institución financiera a cuenta de ustedes. En otras palabras, ustedes mes con mes no tienen que hacer nada, ¿correcto? Lo está haciendo la institución financiera. Como decía Verónica, bueno, hay un esquema optativo donde pueden elegir que pueden no presentar su declaración anual si resulta que los ingresos por intereses no son mayores a 100,000 pesos. Sin embargo, bueno, pues habría que analizar realmente si se van por esta opción de ya no presentar su anual o si presentarla. Realmente el análisis que tienen que hacer, porque a lo mejor puede llegar la situación donde sí les convenga presentar su anual. ¿Por qué? Porque a lo mejor durante el año resulta que hicieron gastos propios de la declaración anual. ¿Qué es un gasto propio de la declaración anual? Pues resulta que a lo mejor durante el año realizaron gastos médicos, por ejemplo, ya sea suyos o de familiares en línea recta. Pues posiblemente en una situación de este tipo les conviene presentar su anual. O a lo mejor pagaron su seguro de gastos médicos. O resulta que pues tienen hijos y pagan colegiaturas y entonces pues les conviene deducirlas. O tal vez a lo mejor tienen un plan personal de retiro que es un ahorro personal que se puede deducir, por ejemplo, también el anual. Si vemos este tipo de situaciones, yo les diría que no tomen una decisión precipitada y realmente analicen si les conviene presentar su anual. ¿Por qué? Porque al momento de que reconocen este tipo de gastos, pues casi les puedo asegurar que pueden aspirar a un saldo a favor que les puede devolver el SAT. O sea, incluso sin invertir. Incluso Sí. sin invertir. Hacer tu declaración te conviene porque haces muchos gastos que Así no es. puedes deducir. Por ejemplo, los asalariados, vamos a suponer que hay gente que solamente percibe ingresos por sueldos, que a lo mejor no tiene inversiones, a lo mejor no realiza ningún ejercicio de su profesión de manera independiente. De todas maneras, sobre todo un asalariado mes con mes, pues no puede realizar nada de deducción de gasto, no se las considera, no lo tiene permitido. Nada, Bueno, ningún gasto. ninguno. Entonces, en realidad, llegando al anual es cuando lo va a poder hacer. Y posiblemente si tiene alguno de estos conceptos, pues probablemente tenga un saldo a favor. Entonces, evidentemente hay que analizar caso por caso, pero en términos generales puede funcionar de esta manera. Entonces me conviene incluso si tengo que pagar un contador, ¿no? Es como un gasto menor en comparación de lo que El yo saldo a puedo. favor. Yo les diría que es una inversión. O sea, el honorario del contador, yo les diría que es una inversión. ¿Por qué? Porque el saldo a favor puede llegar a ser hasta muy buena cantidad, ¿no? Entonces, Sí. realmente lo que puedes pagar porque un contador te determine tu declaración anual, te gestione el saldo a favor, realmente puede resultar mínimo a comparación del saldo al que estás aspirando. Bien. Correcto. ¿Sí? También la preguntan mucho, o más bien, lo más común que nos digan es, pero yo no estoy obligado porque no gano más de 400,000 pesos al año. Es una opción y es un derecho que tenemos los contribuyentes de presentar nuestra declaración anual, porque también algunos también tienen gastos médicos mayores y las consultas no les cuestan o las hospitalizaciones, pero tienen gastos dentales de ellos o de sus hijos. Normalmente les ponen algún tratamiento para enderezar los dientes y ahí me preguntan mucho, oye, ¿esos gastos también son deducibles? Sí, sí son deducibles. Y con el puro gasto del dentista o las revisiones periódicas del ginecólogo, las mastografías que son como gastos recurrentes de cada año de los integrantes de la familia, los podemos meter en la declaración anual y pueden resultar con un saldo a favor. Y aparte también la autoridad ya coopera en que les regresamos rápido. En cuestión de 5 o 10 días les está regresando su dinero a su cuenta bancaria. No tienen que ir por el cheque ni nada. Así es. Nada más cabe aclarar en el caso de los gastos médicos
que bueno, la regla general es para gastos relativos a un profesionista que tiene un título para ejercer la profesión de medicina. Y por ahí nos da chance de meter como gasto médico las facturas del nutriólogo. También. El nutriólogo, por ejemplo, pues generalmente es un licenciado en nutriología, no un médico, pero nos da chance de deducirlo como gasto médico, ¿no? Eso ya entre paréntesis. Bueno, tip. Así Ajá, es. es un tip. Es un tip solamente. Bueno, ok, ya sabemos que como inversionistas exclusivamente, pues en realidad durante el año no tenemos que hacer nada. La institución financiera es la que tiene la obligación de hacer prácticamente todo. Ahora bien, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes una vez que termine el año corriente que coincide con el año fiscal? Pues muy fácil, solamente tienen que presentar su declaración anual. Tomen en cuenta que si tienen este tipo de ingresos, es decir, por intereses, y tienen otros regímenes, ¿a qué me refiero con regímenes? Que a lo mejor que son asalariados, a lo mejor trabajan por su cuenta como profesionistas, posiblemente alguno de ustedes renta o rentará algún inmueble, entonces esas rentas pues tributan en otro régimen. Todo esto lo tienen que considerar en su anual, ¿sale? Y si sucede este tipo de situación que tienen dos regímenes o más, están obligados a presentar su anual, ¿correcto? Entonces, pues lo que tienen que hacer es considerar todos estos ingresos. Nosotros en términos técnicos, y así se le establece en la ley, se le llama acumular ingresos, es decir, los van a sumar. Por supuesto que si tienen gastos de los que acabamos de comentar, pues también los van a considerar como restándolos de los ingresos totales. A esto pues se le va a determinar o se le va a aplicar una mecánica de cálculo. Si ustedes después tienen la curiosidad o lo hacen a través de su contador o de su asesor financiero, pues bueno, en su anual ya van a poder prácticamente ver cargada toda esta información. La realidad es que yo sí les sugiero que se asesoren porque esta información no se confíen tanto. Sí vale la pena que se las revisen, sobre todo si están aspirando a una devolución, ¿no? Para que esta devolución pues sea prácticamente, pues se las regresen de manera fácil, sencilla y rápida. Porque en dado caso, muchas veces nos confiamos en lo que encontramos cargado en el SAT y resulta que, bueno, algo no está del todo bien y por ahí nos la pueden rechazar. Entonces, sí vale la pena que se asesoren y seguramente pues, la agilidad en cuanto a la evolución va a ser mucho mejor, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nos dice la ley en cuanto a los intereses exclusivamente que debemos acumular al resto de nuestros ingresos? Ojo, ustedes lo que van a acumular a sus ingresos no es el interés que reciban en su totalidad. Por ahí nos dice que lo que vamos a acumular son los intereses reales, es decir, se refiere a los intereses que superaron la inflación, ¿correcto? O sea, si nos regresamos al ejemplo, realmente los 200,000 pesos no es lo que vamos a sumar a nuestros ingresos, posiblemente va a ser menos porque ahí la autoridad reconoce que durante el año hubo un factor de inflación y que bueno, pues que nos está reconociendo que no es parte del ingreso. Esto que les voy a mencionar, nada más es esa manera de que ustedes lo conozcan. Esta información realmente quien la determina y quien la aplica, volvemos, es la institución financiera, no ustedes. Ustedes ya la van a encontrar cargada en su portal del SAT. Entonces, ¿qué es el interés real? Pues básicamente son los intereses pagados menos el ajuste por inflación. Si esto es mayor a cero, pues la diferencia es lo que vamos a acumular a nuestros ingresos. Ahora bien, ¿qué es el ajuste anual por inflación? Pues muy fácil. Es básicamente la manera en la que determinan los intereses la institución financiera, pero ahora solamente en términos inflacionarios, es decir, el saldo promedio diario de la inversión por el factor de inflación, por una inflación que estuvo en el tiempo que duró la inversión, ¿correcto? ¿Y cómo se calcula el factor de inflación? Pues básicamente en función de los índices nacionales de precios al consumidor. Nos dice que es dividir el índice más reciente, es decir, en el mes en que invirtieron, entre
El más reciente se refiere a pues, posiblemente diciembre o en el mes en que retiraron su dinero, entre el índice ahora sí del primer mes de cuando invirtieron. ¿Correcto? Se los vuelvo a repetir, solamente para que lo conozcan. Esto lo va a hacer directamente la institución financiera. ¿Qué pasa si resulta que la inflación fue mayor que los intereses pagados? ¿No? Digo, no es el caso de M2Crowd, pero ¿qué pasa si es al revés? Pues nos dice por ahí que ahí puede haber una pérdida real. En lugar de tener un interés real, voy a tener una pérdida. Tu interés real es negativo. Exactamente. Okay. Entonces, ¿qué nos dice que podemos hacer con esa pérdida? En lugar de sumársela a mis ingresos, lo voy a restar. Los voy a disminuir con la pérdida. ¿Sale? Perfecto. Entonces, pero no todo es tan hermoso. ¿Por qué? Porque nos pone casos de excepción. Nos dice, oye, si tuviste pérdida, espérate tantito, porque no la vas a poder aplicar si tuviste ingresos por sueldos o ingresos por actividad empresarial. En estos dos casos, si además de los ingresos por intereses estuviste tributando en estos dos regímenes, no vas a poder restar la pérdida, ¿sale? Pero sí te da chance de que la pérdida la conserves hasta por 5 ejercicios siguientes, ¿sale? Entonces, si resulta que tuve sueldos, tuve pérdida, no la pude aplicar, entonces la puedo aplicar el año que viene. A lo mejor la puedo aplicar contra mi mismo interés, pero del año que entra, por ejemplo. ¿Sale? Bueno, como dices, esta no aplica en nuestro caso, ¿no? Que sí, el rendimiento es mayor a la inflación. Así es. Claro. Así es. Digo, no es el caso de M2Crowd porque vemos que en M2Crowd generalmente sus intereses pues, son mucho mayores a la inflación. ¿Cuánto dirían que tendríamos un promedio de interés real? Mira, generalmente yo lo que veo es que la inflación promedio, en términos generales, obviamente varía, está alrededor del 4%. Entonces, básicamente, si partimos de que sus tasas están alrededor del 20%, pues generalmente su interés real es un 16, un 15% positivo. Entonces, pues está muy bien. Sí. Digo, no, obviamente todos queremos ganar, no perder, ¿no? Bien, esto es lo que tienen que hacer ustedes en su declaración anual, básicamente. ¿Y qué otras cositas por ahí tienen que hacer? Por supuesto, pues simplemente darse de alta con la obligación de ingresos por intereses. Si hoy están como asalariados, es importante nada más que le informen al SAT que también están recibiendo ingresos por intereses. Digo, la realidad es que el SAT ya lo sabe porque como la institución financiera está reportando los intereses mes con mes, pues en realidad ya lo saben, ¿no? Nada más es darle como la formalidad necesaria a través de la obligación y nada más, ¿no? Y bueno, y evidentemente, pues presentar su declaración anual. Ok, ¿Correcto? pero como comentabas, bueno, o sea, de darnos de alta con ingresos por intereses es recomendable, pero de algún modo no es, o sea, No es obligatorio, indispensable. o sea, no afecta. Okay. Si nosotros no lo hacemos, no estamos incurriendo en alguna falta o en algún delito. ¿Por qué? Porque la autoridad ya lo sabe, por medio de la institución financiera, que es la que nos estuvo reteniendo y que estuvo enterando esas retenciones. Ya en algún momento, si es el caso de alguno de las personas que se les atoró su devolución o la autoridad está requiriendo algo más, lo más seguro es que le pida entonces que todo lo formalice y lo ponga en orden, o sea, dé de alta esta obligación de que está ganando ingresos por intereses, pero no es obligatorio, no pasa Y nada. para No pasa todos estos casos, ustedes pueden apoyarlos, pueden poner en contacto con Claro. ustedes. Sí, Claro claro, que que sí, y también es muy fácil, ¿eh? También ya no son esos procedimientos, todavía tenemos un poquito la idea de no, qué horror, tengo que ir a Hacienda a hacer ese trámite, no es nada engorroso, sacamos una cita, se presentan a la cita, son 15-20 minutos para sacar una firma electrónica y con esa firma nosotros ya podemos hacer esta alta de régimen, de obligaciones, podemos enterar ya todo a la autoridad y ya el contribuyente solo fue, sacó la firma y nosotros hacemos todo lo demás. Y si no están en la Ciudad de México,
Pueden hacerlo en cualquier estado de la República Mexicana, en cualquier estado hay administraciones. ¿Pero ustedes del nos pueden SAT, apoyar? nos pueden mandar, la firma son unos archivos que les van a grabar en un USB, nos los mandan por correo y nosotros podemos hacer todo. Nosotros atendemos a clientes en el interior de la República. Muy bien. Así es. Sí, muchas gracias. Bueno, hasta aquí es la parte de los inversionistas, en realidad. Esas son realmente sus implicaciones en términos generales. Ahora bien, por aquí también nos pidieron o nos solicitaron que platicáramos un poquito acerca de cuáles son las implicaciones fiscales de los comisionistas, es decir, de las personas que como referencia mandan clientes a Entucrowd a través de sus ligas. Sí, la liga de marketing de afiliado. Exactamente. En la página. Este tipo de personas evidentemente también tienen implicación fiscal, no quedan exentas, ¿no? ¿Por qué? Pues volvemos a lo mismo, porque están obteniendo un ingreso. Así de sencillo, ¿no? Entonces, aquí sí es más formal, ¿verdad? Así es. Aquí sí hay una mayor formalidad. ¿Por qué? Porque están considerados este tipo de personas, tanto físicas como morales, están consideradas que están realizando una actividad mercantil, ¿sale? ¿A qué se refiere esto? A que están realizando actividades comerciales. Ustedes están buscando clientes para llevárselos a M2Crowd o a cualquier otra institución y que les paguen una comisión por este servicio. Por lo tanto, están regulados. ¿Qué es lo que tienen que hacer en términos muy generales? Pues uno, se tienen que dar de alta en el RFC también, ¿correcto? ¿Cómo se van a tener que dar de alta? Uno, para ICR van a tener que tributar bajo el régimen de actividad empresarial y profesional. Ustedes son actividad empresarial. Entonces, se tienen que dar de alta con este régimen. Para IVA, dado que están prestando un servicio de carácter mercantil, pues van a ser sujetos de este impuesto. ¿A cuánto? Al 16%. ¿Correcto? Con estos supuestos, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Uno, lo más importante, cuando reciban el pago de su comisión, en ese mes van a tener que emitir un comprobante. Es un comprobante fiscal, digital, es electrónico y lo van a tener que emitir en el mes en que recibieron el pago, ¿correcto? En términos generales, ¿cómo tienen que van a tener que estructurar su factura? Si son persona física, pues a la comisión que les haya tocado en ese mes, le van a tener que agregar el 16% de IVA, ¿correcto? Y por otro lado... Que bueno, nada más ahí aclarando, en el caso de nosotros, la comisión que se genera es de 1.5% sobre monto invertido del referido, okay. Y eso ya incluye el IVA. Perfecto. Ya es el final. Bien. ¿No? La cantidad final. Entonces hay que desglosarlo. En el comprobante digital hay que desglosarlo. Y sí, depende si es persona física o masiva. persona moral. Entonces, en el caso de persona física... En el caso de persona física, hay que restarle dos retenciones, ¿sale? La de impuesto sobre la renta, que es un 10%, ese 10% se va a aplicar sobre la cantidad antes de IVA, ¿correcto? Y por otro lado, también le van a tener que restar la retención de IVA. ¿Cómo se va a calcular la retención de IVA? Es 2/3 partes del IVA que trasladaron, del 16% del que hablamos, ¿sale? O sea, 16% por 2 entre 3. Ese es el IVA que les van a retener. Y así es como ustedes van a tener que emitir su factura con todos estos conceptos, con estos 4 conceptos. Si son persona moral, nada más con IVA, con el 16%. ¿Sí? Ahora, ¿qué más van a tener que hacer? Pues evidentemente van a tener que presentar mensualmente su declaración. ¿Cuándo? A más tardar el 17 del mes siguiente. ¿Correcto? ¿Qué es lo que van a declarar? Pues obviamente el ingreso que les pagaron. Pero también van a declarar sus gastos. ¿Cuáles gastos? Los gastos propios de esta actividad, de actividad de referenciador, de comisionista. Ejemplo de este tipo de gastos. Oye, pues resulta que yo hago una gestión para visitar clientes y convencerlos y presentarles diversos esquemas. Bueno, posiblemente, pues entonces estás gastando posiblemente en gasolina,
¿qué vas a poder deducir? Estás gastando posiblemente en un carro, el mantenimiento de tu carro, Papelería. posiblemente papelería, El café que le invitas. posiblemente el café que le invitas, claro que sí. Oye, pues estoy invirtiendo en internet, claro que sí. Ropa. Líneas telefónicas, ropa, etc. Todos estos gastos que pueden ser considerados propios de la actividad, que los vas a necesitar realizar pues, para conseguir 1, 2 o 3 clientes, ¿correcto? Entonces esto es incluso más gastos que puedes deducir. Si estás invirtiendo son unos como médicos y los Exactamente. ingresos hipotecarios. Que etcétera. ojo, esos gastos también los va a poder aplicar el comisionista personal. De acuerdo. Todos podemos deducir los mismos gastos en la declaración anual. Ahí no cambia. Sea el régimen que sea, todos podemos hacer una declaración anual y deducir estos gastos, que son específicos de la declaración anual. ¿En dónde cambia? Con los comisionistas. Como ellos hacen declaraciones mensuales, los gastos que dio Fausto como ejemplo son para las declaraciones mensuales nada más. Así es. Muy bien. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué otra cosa van a tener que llevar? Contabilidad. En realidad, muchas veces como que por ahí esta parte se nos olvida, pero la realidad es que prácticamente todos estamos obligados a llevar contabilidad. Digo, los asalariados no, pero en realidad todos los demás esquemas sí. Y bueno, en este sentido, muy posiblemente, pues sí necesitan el apoyo de un especialista. Y por supuesto, pues tienen que presentar su anual también, ¿no? Y en el anual, pues es un esquema muy similar al de los inversionistas. Oye, pues si también tengo ingresos por otros esquemas, porque a lo mejor pues, también tengo un sueldo, porque a lo mejor también tengo una actividad profesional que doy asesorías por aparte, pues también, etcétera, 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 ¿no? Todo va a jugar de la misma manera en la anual. Y se pueden aplicar los gastos que ya comentamos, los de gastos médicos, las colegiaturas, etcétera, ¿no? En realidad, este tipo de personas, pues están un poco más abiertos sobre todo al tema de los gastos, ¿no? Entonces, su esquema de cálculo de impuestos, pues realmente se ve disminuido por este tipo de deducciones, ¿no? Y pues nada más, básicamente es eso lo que les queríamos platicar, es darles brevemente, les digo, las implicaciones tanto de los inversionistas como de los comisionistas, ¿no? Entendemos que hay dudas en particular y pues bueno, con gusto vamos a tratar de resolverlas, ¿verdad? Sí, tenemos unos minutos para preguntas y bueno, vemos que este tema puede dar para más porque nos llegan muchas preguntas. Vamos a ver qué tanto acabamos de aterrizar todos estos temas y podríamos continuar, ¿no? Más adelante con más webinars que nos ayude Continuum a estar resolviendo todas estas dudas. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Bueno, dice Alfonso Flores, tengo una pregunta. Resido en un país extranjero, pero invierto en México. ¿Cómo pagaría mis impuestos? Bueno, mira, Alfonso, aquí es una situación ya más compleja porque hay un tema de impuestos internacionales. La realidad es que tú puedes invertir en México sin ningún problema. De hecho, dentro de la ley del impuesto de la renta hay un régimen dirigido a extranjeros. En el caso de que si tú inviertes, por ejemplo, en M2Crowd lo que va a hacer es retenerte el impuesto y el impuesto que te retengan se va a pagar aquí en México. Hasta ahí, en realidad se puede quedar de esa manera. ¿Por qué? Porque hay tratados internacionales. Hay tratados internacionales entre México y muchos países. Habría que ver de dónde nos estás hablando. Habría que ver si con tu país hay un tratado internacional para evitar la doble tributación y este tipo de tratados lo que hacen es evitan justamente que estés pagando impuestos en los dos países. Entonces, si M2Crowd te llega a retener, ya simplemente se entera el impuesto aquí en México y con eso se da por cumplida tu obligación en este sentido, ¿no? Perfecto. También nos pregunta José que si vamos a tener copia de la presentación. Sí, se las podemos compartir y vamos a grabar el webinar y se los podemos compartir también para que, pues, todos estos temas que estamos tocando, que a lo mejor hay que repasar un poco, tengan ahí toda la información. Bien. Bueno, luego pregunta Juan Carlos, yo que hago declaración mensual y anual, ¿debo meter estos ingresos por concepto de intereses hasta el anual entonces?
M2Crowd me debe proporcionar la constancia de retención. La segunda, esa ya la resolvimos y no es indispensable, pero te la podemos entregar. Así es. Dice, mira, en realidad, bueno, si haces declaración mensual, bueno, pues tú ya tienes tu mensual. En realidad, mensualmente tú no vas a tener que subir este tipo de ingresos. Acuérdate que nos retienen. Entonces, mensualmente no es necesario que los reconozcas, lo vas a hacer hasta tu anual. Perfecto. En caso de ser comisionista, por no tener ingreso por lo mismo, ¿se haría declaración mensual en cero, agregando que también tengo de sueldos y salarios? Así es, o sea, la obligación de presentar mensual no te libras de ella. O sea, aunque no hayas generado comisión en el mes, la tienes que presentar en cero. Y la de sueldos y salarios, pues esa te la presenta tu patrón. O sea, a través de las retenciones te la presenta mensualmente tu patrón. Bien, aquí pregunta Israel, ¿estoy obligado a declarar si gano más de 400,000 al año? ¿Esto es brutos o netos? Son brutos, son 400,000 pesos antes de los impuestos. Así es. Sí, sí estás obligado. Y sí estás obligado. Ok, Luis pregunta, hola, entonces en el ejemplo que pusieron, el inversionista, ¿qué impuesto tendría que pagar de los 189,600 pesos que ganó de intereses? IVA 16% e ISR ¿cuánto? Acuérdate que estos 180 y tantos mil pesos ya pagaron impuesto. El rendimiento que generaste en el año fueron 200. Entonces, esos 189 ya son libres. Ahora, nuevamente retomando, posiblemente de los 200 tampoco los vas a tener que declarar al 100%. Bueno, no es que no los tengas que declarar como tal, sino más bien lo que vas a declarar es el interés real, ¿no? Que posiblemente va a ser menor a 200,000 pesos. Perfecto. Otra pregunta sobre el ejemplo también. Dice Manuel Olvera, ¿cómo se considera una inversión que termina más de 12 meses? Es decir, se invierte 1,000,000, pagan una gran parte de intereses el 31 de diciembre de 2019 y se hace todo el cálculo. ¿Cómo se debe considerar para lo que queda para el siguiente año, 2020? Ok. Mira, toma en cuenta, lo que pasa es que evidentemente la autoridad y en general empresas y personas y todos, hacemos cortes anuales, ¿sale? Entonces, evidentemente vamos a pensar que si tú no invertiste tu dinero el 1 de enero, lo invertiste en el transcurso del año, bueno, pues el primer corte lo vas a hacer a diciembre, independientemente de cuándo invertiste en el año. Entonces, lo que vas a declarar es el rendimiento que tuviste en el año. Si evidentemente la inversión sigue hasta el 2020, bueno, pues solamente van a considerar la parte que se generó del 1 de enero al mes que sea del 2020, ¿sale? Tenemos que hacer cortes anuales. El 1.04% es anual. Es anual. Es correcto. Es anual, pero ojo, ese 1.04%, por ahí hay una regla en la resolución miscelánea que nos da chance de que si tu inversión no estuvo todo el año, ese 1.04% se vuelve proporcional al número de días en que estuvo tu inversión. ¿De acuerdo? Entonces, si tu inversión estuvo menos de un año, pues el 1.04 se va a volver proporcional a esos días. Se va a ver menos, una menor tasa. Se prorratea. Así es. ¿Sale? Muy bien, pues hay muchas más preguntas. Seguimos, saludos, dice Arturo Nava. Realicé una pequeña inversión de 50,000 pesos. Soy asalariado y estoy pagando un crédito de un carro híbrido. ¿Cómo debería estar dado de alta para deducirlo? Ok. Si eres asalariado y resulta que solamente tienes un carro, no lo puedes deducir. No lo puedes deducir. Los 50,000 pesos que invertiste es solo, tú estás moviendo los ingresos que ya pagaron impuestos. Ajá. No te dedicas a esto. Tu actividad principal no es ser comisionista, solo estás moviendo el dinero que ya guardaste, que te sobró de la parte de sueldos y salarios. No te tienes que dar de alta bajo ningún otro régimen y no puedes deducir el carro que estás pagando el día de hoy. Pero, por ejemplo, le podríamos recomendar que se vuelva comisionista de bueno, sí. Ahí podría deducir su carro, tener más ganancias por invitar a sus amigos, ¿no?, a invertir. Ahí podría exacto. deducir en ese por ejemplo, caso. ahí ya te estás viendo, ya estás siendo más estratégica. Oye, pues ya me compré mi carro,
A lo mejor tengo muchos amigos que puedo invitar a invertir en M2Crowd, entonces ya el carro que en principio no ibas a deducir, ya lo vas a poder deducir, ¿no? Y vas a tener más ingresos. Y no solamente el carro, vas a poder deducir el mantenimiento del carro y algunos otros cosas. El seguro, el mantenimiento, la gasolina, todos los accesorios que le pongas a tu carro van a ser reducibles siempre y cuando te vuelvas comisionista de M2Crowd. Así es. Y de los 50,000 pesos, pues sí, los intereses que te generen los 50, pues vas a pagar impuestos sobre los intereses, ¿no? Excelente. También nos pregunta Federico, ¿cómo aplican los impuestos para préstamos persona a persona? ¿Para CETES también hay que incluirlos en la declaración? Ok, préstamos entre particulares es otro régimen. Acuérdense que lo que les hablamos fue lo que aplica para el sistema financiero. Si son préstamos entre particulares es otro régimen y este régimen se le conoce como el de los demás ingresos. Ahorita a lo mejor por el tiempo no podemos explicarlo, pero con gusto podemos asesorarlos, ¿no? Muy bien. Y para CETES, pues acuérdense que juega igual. El rendimiento del CETE es un ingreso, por lo tanto debe pagar impuesto. Donde hayas invertido, te tiene que retener. Si la institución te retiene, ¿ok? Entonces por eso no se deben de preocupar. Ok, aquí hay una pregunta como sobre tecnicismo. Dice, en la lámina en la que explican de la institución financiera no entendí a qué hace referencia que los ingresos correspondan al ejercicio de que se trate. ¿Lo pueden explicar mejor? No como estos tecnicismos, ¿no? Okay. Ejercicio es... El ejercicio es el año natural. El año corriente. El año corriente. De enero a diciembre del 2019, el ejercicio está a punto de terminar. El ejercicio de 2019 termina el 31 de diciembre. Perfecto. Ok, ese es el ejercicio. Y los ingresos que obtengas, pues son los ingresos que obtuviste entre enero y diciembre del 2019. ¿Correcto? Sí, gracias. Ahí nos ayudan mucho a traducir porque todos estos temas son técnicos. Lo sabemos. Muy bien. Otra pregunta más. ¿Cuándo emite, si es que la emite M2Crowd, la factura con la retención? Ya he tenido ganancias y se me dedujo más en el SAT en mis facturas. No me aparece ninguna factura de M2Crowd. Ok. No entendí como muy bien la pregunta, pero creo que ya sé en el sentido en el que va. Si la entendí bien, en realidad no hay una factura. Acuérdense que lo que hace M2Crowd es retenerles, ¿sale? Al momento de que lo retienen, se lo reporta al SAT y se lo paga, por supuesto, también. Esta información, todo es electrónico. Al momento de reportarlo, se va electrónicamente al SAT y dentro de esta información va su RFC. O sea, hagan de cuenta que lo que reporta la institución financiera son RFCs con cantidades. Entonces, ustedes van a ver esta información en su anual. No hay una factura como tal. Ok. Y bueno, incluso vale la pena, creo, mencionar que como nosotros solicitamos la regulación como institución financiera para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bajo la ley FinTech, pues también esto, en el momento en el que nos otorguen esta autorización, como a las demás instituciones que les llegue a suceder, pues esto puede cambiar también, ¿no? Sí, en su momento va a cambiar. Es posible que cambie. Sí. Ok. Muy bien, pero bueno, o sea, justo ahí no sería como que nosotros emitimos una factura. No. Poco, sino quizá al revés, ¿no? El mismo inversionista estaría emitiendo una factura por esa... Eso es para el comisionista, no. Aquí la retención no nos la vamos a librar. O sea, independientemente si es o no institución financiera, siempre va a haber una retención. Hay que esperar también, en estos casos hay que esperar cómo van a salir las resoluciones que va a emitir la propia comisión. En función de la resolución y los términos que emitan estas resoluciones, también nos vamos a dar cuenta qué tratamiento le vamos a tener que dar, pero prácticamente la retención no la libramos, ¿eh? Sí, no, de acuerdo, la factura me refería más como... Es que como tal no va a haber una factura. No existe una factura de M2Crowd a cualquier inversionista ni comisionista. A lo mejor a lo que se refiere es a la constancia que estábamos acostumbrados a recibir. Las constancias ya no existen. Como dice Fausto, como ya todo es electrónico, entonces la autoridad ya tiene la información. Si alguien necesita un papel, M2Crowd lo puede emitir, pero de manera
particular, enviándoles creo que un correo, ¿no? Pueden emitir esta constancia donde les dice cuánto les retuvo, pero como tal una factura no existe y nunca la van a encontrar. Y ya la obligación de la constancia ya quedó también obsoleto, ya sí. También nos entrega. Muy bien, pues todavía tenemos muchas preguntas, pero ya estamos sobre el tiempo. Si quieren, podemos ver un par más y ya claro. Terminamos. Claro. También por todos los que están conectados y muchas gracias por estar por acá. Y bueno, esperamos estar resolviendo la mayoría de todas estas preguntas y que les haya servido mucho esta información. Vamos por una más. En el caso de los intereses generados, ¿qué deducciones se le pueden aplicar en la anual? Ok, los gastos que son deducibles para la declaración anual son los siguientes: gastos médicos, gastos dentales, todos los gastos de estudios de gabinete para nuestra persona o para algún familiar en línea recta, los seguros de gastos médicos mayores, compra de lentes con graduación, gastos de nutriólogos que no son médicos, la mayoría son licenciados, pago de colegiaturas, los intereses hipotecarios. Si alguien ahorra para su vejez, un fondo de ahorro para el retiro, solo para el retiro, también es deducible en la declaración anual. Gastos funerarios. Y básicamente son los más importantes. Nada más, nada más son estos gastos. Ok, pregunta, yo sabía que si obtuviese ingresos exclusivamente por salarios de un solo patrón, siempre que me haya emitido CFDI de nómina por la totalidad de los ingresos, incluso por ingresos superiores a 400,000, no estoy obligado. ¿Esto es correcto? No estás obligada si solo eres asalariada, pero si ganas más de 400,000 pesos antes de impuestos, de que te retengan los impuestos, sí estás obligada. Y si tributas además de sueldos y salarios por otros regímenes, también estás obligado. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido muy útil para todos. Espero que pues podamos seguir en contacto para hacer todos estos webinars y revisamos todas las preguntas que nos llegan para incluir como una segunda parte. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Muchísimo gusto y muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Cualquier cosa, ya saben, estamos nosotros para atenderlos en nuestro centro de atención. Y bueno, ya conocen nuestras redes sociales y bueno, seguirán recibiendo información, invitaciones de nuestra parte para otros webinars. Gracias a todos. Gracias. Gracias.